Dios para celebrar juntos la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Jesús resucitó de los muertos y esa es nuestra esperanza eterna, ¿no? Y en esta noche entonces quiero hablarte justamente, ¿no? En concordancia con este tiempo tan especial, acerca de una de las partes, ¿no? Creo yo, donde Cristo ganó la batalla decisiva, donde el Señor realmente, ¿no? Puso las cosas en su lugar y nos enseñó una cosa muy importante en la vida, que eso es lo que quiero predicarte. Quiero hablarte acerca de Getsemaní. Así que este sermón se llama Getsemaní en Mateo 26, 36 al 46. Jesús va con sus discípulos, tienen la cena de la Pascua y después de esto Jesús va a lo que se llama el Monte de los Olivos a orar. Entonces dicen así el versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Ves cómo empezamos, no? Entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro y orando dijo: Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de vuelta y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansar. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Así que Getsemaní, hermanos, es uno de los lugares en los que todos los que estamos acá, sin excepción, quiere evitar en sus vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? Si hay un lugar que vos y yo queremos evitar en nuestras vidas, es Getsemaní, ¿sí o no? Es el lugar del dolor. Pero quiero hablarte de algo que es para mí muy importante y es la paradoja del cristianismo. Ahora, una paradoja, para aquellos que no saben lo que la palabra significa, no es Isabel Pantoja ni nada de eso, ¿no? Sino una paradoja es un dicho o un hecho que parece contrario a la lógica. Es, por ejemplo, cuando Apocalipsis dice, ¿se acuerdan en el libro de la Odisea? Que dice: tú crees que eres rico, pero eres pobre. Tú crees que ves, pero yo te digo que estás ciego. Tú crees que estás vestido, pero yo te digo, estás desnudo. ¿Cuántos me siguen? Es una paradoja, ¿te das cuenta? Es una cosa que parece contraria a la lógica. Vos decís una cosa y parece que es otra. Déjame decirte algo. Muchas veces la gente viene a la iglesia y no se da cuenta que Jesús nos ve de una manera muy diferente como nosotros nos vemos. ¿Cuántos me siguen? Vos crees que estás vestido, Dios dice estás desnudo. Vos crees que ves todo clarito y Dios dice sos un tremendo ciego. Y la Biblia dice: vos creés que la tenés re clara y yo te digo, vas re mal. Entonces, una de las grandes paradojas que tiene el cristianismo es esto. Es que el gozo y la aflicción a veces pueden ir juntos. ¿Cuántos saben que nosotros no comprendemos eso? Que la aflicción y el gozo puedan ir juntos. Y entonces la paradoja es que tanto el gozo y la aflicción pueden coexistir juntos en Dios. Y a veces nosotros no queremos eso. Mira, voy a leerte un texto en Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando todo te vaya bien. ¿Eso dice? No, dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La Nueva Traducción Viviente dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Pastor, yo no me alegro para nada en las pruebas, ¿sí o no? De hecho, me enojan los problemas. Y mira lo que dice:
Pues ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad de desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. No sé si entendés, Pablo está diciendo las pruebas en la vida, a veces el dolor produce paciencia y eso significa que la persistencia o la constancia es el fruto que sale de esas cosas. Ahora entiendo, pastor, por qué todo me va mal a mí. Porque yo no me banco los problemas y salgo corriendo de todos. Exactamente es lo que Pablo dice que no tenés que hacer. Y es exactamente lo que Jesús nos va a enseñar en esta noche que Él hizo. Él fue persistente, constante y se quedó y se la aguantó. ¿Cuántos me siguen? Ah, no es como yo, pastor. Yo en cuanto vienen los problemitas, ¿qué hago? Desaparezco. Entonces, Jesús en Getsemaní oró 3 veces. Dice la Biblia en el versículo 44, y dejándolo se fue de nuevo y oró ¿por cuánto? Por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces Jesús mostró su perseverancia en el medio de la aflicción. Entonces, mi pregunta es esta: ¿cuánto perseverás vos en el medio de la aflicción? Porque la paciencia produce carácter y la obra completa de la paciencia es el carácter. Y el carácter se prueba y se es testeado. Entonces, la forma del testeo de la Biblia es esta. Escucha bien, la Biblia dice que el testeo de la fe es como el testeo de un material, ¿no? Que es probado al fuego para ver su grado de pureza. Sabes que los materiales o los metales, especialmente los metales, para probar el grado de pureza se los pasa por el fuego. Y el fuego demuestra qué tipo de metal es. Primera de Pedro 1, 7 y 8 dice: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha, escucha bien, alabanza. ¿Y qué dice? Y gloria. ¿Y qué más? Y honra. En el día de Jesucristo, en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos saben que lo amamos y no lo hemos visto? Dice, aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con la alegría, ¿no? Con una alegría gloriosa e indescriptible. Entonces hay algo, escúchame bien, entre el gozo y la aflicción que a veces se mezclan en la vida, y la presión es lo que a veces lo saca. ¿Sabes que Getsemaní significa básicamente prensa de aceite? En la antigüedad, una prensa de aceite era de esta manera. Yo te lo voy a explicar básicamente. Era como una especie de piedra redonda, así, que tenía como una U adentro, era circular, ¿no? Y entonces se ponían las aceitunas ahí arriba, y una piedra enorme era tirada por un burro o por varias personas, y esa piedra giraba alrededor, era con un palo, ¿no? Obviamente la movías así, y giraba todo alrededor, y por así decirlo, la piedra era tan pesada que aplastaba, ¿no? Destrozaba a las aceitunas, y el primer aceite que salía era el aceite de oliva extra virgen que le llamamos hoy nosotros, ¿sí o no? El primero, después el segundo era de otra calidad y el tercero de otra calidad. Unos se usaban para quemar, otros se usaban para cocinar, pero básicamente Getsemaní significa prensa de aceite. Entonces, ¿por qué Jesús oró en Getsemaní y no en otro lugar? ¿Sabes que la palabra tribulación significa presiones externas? Y esa, ¿no?, era la noche de la presión. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo estaba Jesús? Bueno, vamos a ver cómo estaba Jesús esa noche. Porque esta noche es una noche muy especial, por eso la quiero ver contigo, quiero analizarla. Porque a veces no entendemos la profundidad de lo que estamos leyendo. Por eso a veces es bueno agarrar un texto y ¿viste?, empezar a desgajarlo, ¿no? Entonces, la Biblia dice que Jesús estaba triste hasta la muerte. ¿Cuántos me siguen? Primeramente sintió un vacío enorme en su vida de Dios. Dice que estaba angustiado y comenzó a sacudirse, empezó a temblar hasta la muerte. Esto es, ¿no?, que él empezó con un proceso enorme de sangrado que dice, ahora después lo vamos a ver bien,
la Biblia, ¿no? Que se llama hoy en día, la ciencia lo denomina hematidrosis. Entonces, además de eso, lo dejaron solo y sus discípulos estaban durmiendo. Jesús le dice, che, muchachos, ni una hora pueden velar conmigo. Y en la presión, hermanos, ¿qué dice Jesús? Mirá que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él estaba en la mayor debilidad, en una lucha dentro de su alma que era feroz por la presión externa. Jesús sentía, hermanos, literalmente que le estaban exprimiendo el alma. Y cualquiera, déjame decirte algo, que ha pasado por dolor, porque ¿cuántos saben que gracias a Dios tenemos muchos chicos en la iglesia que no tienen idea de lo que es el dolor? Gracias a Dios, porque yo no quiero que lo pasen, ¿no? Pero quiero decirte, no, gracias a Dios. Pero todos aquellos que han pasado por dolor saben, por experiencia personal, que es como que te arrancan el alma de adentro. Cuando vos tenés dolor sentís que te arrancan el alma. ¿Hola? ¿Sabés de lo que hablo? Entonces, Getsemaní produjo en Jesús gozo y aflicción. Entonces, ¿qué es lo que produjo? Bueno, la paciencia significa resistencia o capacidad de mantenerse firmes bajo presión y peso tremendos sin sucumbir. Entonces, básicamente lo que Jesús tuvo fue esa capacidad. Y en Lucas 22:44 dice, oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Eso significa una cosa, escúchame bien, la presión que prueba el metal, no, básicamente define de lo que estaba hecho. Y déjame decirte de qué estaba hecho Jesús. Jesús estaba hecho de oro puro, finísimo. Entonces, la pregunta importante es, ¿de qué material está hecho tu vida? Porque ¿qué dice la Biblia? Escúchame bien, que oró con más fervor. Otra versión dice más intensamente. Ah, pastor, yo cuando me deprimo no oro nada. Y me deprimo más intensamente. ¿Hola? ¿No? Y me amargo más intensamente. Y me enojo más intensamente. Y no oro nada intensamente. Entonces, la presión llevó a Jesús, escúchame bien, a un lugar decisivo. El versículo 44 dice que por tercera vez él oró y repitió las mismas palabras que había orado antes. En el versículo 42 dijo, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío. Ahora, decilo conmigo. ¿Qué dice? Bueno, ahora como si estuvieras despierto. Dale, como con ganas, dale. No, pero vamos a orarlo como lo oró Jesús. Acuérdate que Jesús dice, él estaba orando intensamente. Entonces dale, orá como oró Jesús. ¿Qué dijo? Padre mío. Muy bien. Esa es tu intensidad, ¿está bien? Fíjate cómo lo oraste, ¿está bien? Es muy importante que entiendas esto. Acordate cómo lo oraste. Porque Pascuas es una decisión muy especial. La forma de purificar la vida o el material es decidiendo hacer lo que Dios dice y no lo que yo quiero. ¿Vos querés que tu vida cambie? ¿Cuántos quieren que sus vidas mejoren? Vos decís, pastor, yo quiero que mi vida mejore, me vaya bien. Bueno, la decisión es esta, es hacer lo que vos querés o hacer lo que Dios quiere. ¿Cuántos me siguen? Y cuando vos decidís hacer lo que Dios quiere, hay algo que cambia completamente en tu vida. Pero entonces ahora quiero explicarte cuál era la presión de Getsemaní. Había una tradición en la Pascua judía y cuando se servía la cena de la Pascua, había algo que se llamaban, ¿no?, las 4 copas. Y esto es la parte importante, por eso quiero explicártela. ¿Por qué Jesús habla de la copa? ¿Qué dijo Jesús? Padre mío, si puede pasar de mí esta copa. Bueno, entonces básicamente los judíos tenían en la mesa, cuando ellos tomaban, ¿no?, o se sentaban a compartir, por así decirlo, la cena que representaba la liberación del pueblo de Egipto, ¿no?, de allá, tenían 4 copas. 4. La primera era la copa de la santificación, en la que Dios decía, porque quiero explicarte qué son estas. Estas copas que ellos ponían en la mesa
eran las 4 copas que representaban las promesas de Dios que Dios le había dado al pueblo de Israel. ¿Cuántos me siguen? ¿Entendés? Entonces, la primera copa, decí conmigo, era la de la santificación. Esta era la copa, escúchame bien, que decía, yo te saqué el yugo de Egipto. No, yo te saqué de la esclavitud, te liberé del pecado. ¿Cuántos me siguen? La segunda copa era la copa de la liberación. Era la copa que decía, eras un esclavo, pero ahora sos libre. Te saqué de Egipto y te llevé a la tierra prometida. ¿Cuántos me siguen? Era la segunda copa, era la segunda promesa de Dios. La tercera, que es muy especial, después cuando tomemos la Santa Cena te lo voy a explicar por qué, ahora no. Era la copa de la redención. Decí conmigo la redención. La redención significaba yo te he redimido. En otras palabras, pagué con mi vida por tu alma, ¿no? Entonces, yo hice esto por vos, básicamente. Este es el momento especial en el que Jesús levanta la copa. ¿Se acuerdan? Que el Señor habla y dice, y entonces es la copa de la redención. Y la cuarta copa es la promesa de Dios a Israel de que Dios los iba a proteger. Era la copa de la protección. ¿Cuántos me siguen? Entonces tenés la copa de la santificación, de la liberación, de la redención y de la protección. ¿Cuántos me siguen? Interesantemente, Jesús tomó únicamente hasta la tercera. Él no tomó la cuarta. Pero había algo más. Eran 5 copas. Los judíos tomaban de las 4, pero ponían una copa más aparte. Porque dicen, esta es otra promesa de Dios, y como es una de las promesas de Dios, aunque no nos guste, la tenemos que poner. ¿Y cuál era la quinta copa? La quinta copa es la copa de la ira de Dios. Y esta era la copa que ellos no tomaban. Y esta copa tiene que ver con la ira de Dios o del juicio de Dios que iba a caer. Y mirá lo que dice la Biblia, porque de acá es donde ellos lo sacan, de Jeremías 25, del 15 al 19. Mirá lo que dice. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel. Escuchá bien. Acordate que Jeremías es un libro que habla del juicio de Dios sobre un pueblo rebelde que no se quiso arrepentir y que no quería hacer la voluntad de Dios. Que en otras palabras, le importaba nada lo que Dios decía y ellos iban a hacer lo que querían. Entonces Dios dice, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová, a Jerusalén, a las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos en ruinas, en escarnio y en burla y en maldición, como hasta hoy, a Faraón del rey de Egipto y a sus siervos, a sus príncipes y a todo su pueblo. Y Dios sigue hablando obviamente durante este capítulo, pero llega a un punto donde dice el versículo 27 y 28, les dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, bebed y embriagaos y vomitad y caed, y no os levantaréis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quisieren tomar de la copa de tu mano para beber, les dirás tú, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber. En otras palabras, no sé si entendés, pero básicamente esta era la copa de la ira que Dios iba a derramar con todo y dijo, escúchame, te guste o no, la vas a tomar igual. Te la voy a hacer tomar y te la voy a hacer tragar. Esta era la copa de la cual los judíos nunca tomaban. Y ahora Jesús está diciendo, esa es la copa que yo tengo que tomar. ¿Cuántos entienden? Entonces, no sé si entendés ahora por qué Jesús estaba temblando, por qué Jesús estaba reaccionando, por qué su cuerpo estaba con hematridosis.
Esta era la copa que nos esperaba a nosotros, hermanos. Y Dios dice, no, Dios se la hace tomar a Jesús. En otras palabras le dice, escúchame bien lo que le dice, y si no la querés beber, la vas a beber igual. Está hablando de Jeremías, ¿cuántos me siguen? Está hablando de Jeremías 25. Entonces, yo no sé si entendés por qué Jesús realmente empezó a sufrir. Y él sabía, porque Hebreos 10 dice, ¿qué dice Hebreos 10? ¿Sabés lo que dice? Si no te lo digo. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, Jesús sabe lo que está pasando. Entonces, no sé si entendés por qué Él no dijo, como dijiste vos recién. Él no dijo, oh Señor, si puede pasar de mí esta copa, ¿no? No sé si entendés, Él se está muriendo porque sabe, conoce a Dios y sabe lo que es la ira de Dios y dice, ¡ah, Señor! ¡Ay, Dios! Esta copa es terrible porque yo sé cómo eres y sé lo que es el juicio de Dios. Dice, ¡ay, Señor! Si esta copa puede pasar de mí, que no me toque, Señor. ¡Ah! Y Dios le dice, y la vas a tomar igual. ¿Cuántos me siguen? ¿Entendés por qué Jesús está sufriendo? Porque Jesús está tan mal. Porque esta es la copa de la ira de Dios. Es una copa diferente. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa cuando Dios te dice que no? Porque esta noche es una noche muy especial. Te explico por qué. Esta noche en Israel, en la noche en la que Jesús estaba orando en el monte de Getsemaní, ¿no? Es la noche más oscura y esta noche tiene un nombre especial que se llama Leil Shimerim. Así, les digo mío, Leil Shimerim. No, un poquito más fuerte, dale. Leil Shimerim. Básicamente se llamaba la noche de la vigilia. Era básicamente la noche donde Dios protegió a los judíos. Pues, seguramente ustedes se acordarán, cuando ellos pintaron los dinteles de la puerta con la sangre del cordero. Entonces se quedaron toda la noche despiertos esperando a que el ángel de la muerte pasara por adelante y no los tocara. Entonces básicamente ellos esa noche se quedaban despiertos. Y básicamente, no sé si te diste cuenta, Jesús tomó de la copa de la santificación, de la liberación, ¿sí? Pero no tomó de la copa de la protección. ¿Por qué? Porque esa noche Dios no lo iba a proteger. ¿Cuántos me siguen? Era Leil Shimerim. Y sin embargo, Dios, que le promete a su pueblo protegerlo, Salmo 121:4 dice aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Cuántos pueden decir amén? Por eso estaba la promesa de la cuarta copa, no se va a dormir el que nos guarda. ¿Cuántos me siguen? Dios me va a cuidar, Dios me va a ayudar. Sin embargo, en el Leil Shimerim, Dios le dijo no. Y ellos se quedaban despiertos toda la noche leyendo la Torá y orando. Y increíblemente, hermanos, Jesús en Getsemaní, la presión lo hizo fuerte. Y Dios le dijo, no te voy a cuidar. Esta noche no te voy a proteger. Y vas a tener que tomar la quinta copa. ¿Cuántos me siguen? Increíblemente Jesús cambió completamente esto y esto produjo gozo. Y el producto de Getsemaní es que los discípulos de él se durmieron a causa de la tristeza, dice, y fallaron. ¿Cuántos saben que nosotros somos iguales? Pero Jesús ahora transformó ese dolor en una cosa maravillosa. No sé si ahora ves lo que Jesús hizo a través de este dolor, ¿no? Nos dio la victoria para que nosotros podamos aguantar. Acordate que te dije que el gozo y la tristeza se mezclan en la vida muchas veces, ¿sí o no? Entonces, mirá lo que dice Hebreos 12, 3 y 4, dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Te das cuenta? Su ejemplo nos empuja, su amor, hermanos, nos transformó, ¿no? Nos compró. Esa copa que Él tomó nos hizo a nosotros libres de tener que sufrir ese juicio de Dios. Él tomó la copa por vos y por mí. ¿Sabes que el pastor Leo
Leo Céspedes me contaba que tiene una familia en la iglesia que se llama la familia Roldán. Y esta familia iba toda la iglesia, toda junta, ¿viste? Son como los Campanelli, ¿viste? ¿Sabés, no? Son como quichicientos, ¿no? Entonces, dice que si la familia Roldán no iba a la iglesia, se notaba, ¿no? Porque iban los primos, los hermanos, los tíos, los amigos de los tíos, de los primos, de los hermanos, de los amigos, el tío, de la tía, del amigo, de la prima, del hermano, de la abuela. Entonces, dice que un miércoles al mediodía, el esposo de mamá Roldán fallece. Entonces, obviamente, el pastor Leo, la llama, empiezan a arreglar todo, pero bueno, dice, ok, no, seguramente no van a venir. ¿Sabes qué? Dice, a las 8 de la noche empezaron a entrar uno atrás de otro a la iglesia. ¿No? Acordate que el esposo había fallecido a las 12 del mediodía. Y entonces la mujer se acerca al pastor, la viuda ahora, se acerca al pastor y le dijo, pastor, ¿dónde podemos ir en este momento que no sea a la casa de Dios? Como muchas veces el gozo y el dolor a veces se entremezclan. ¿Cuántos me siguen? Como muchas veces eso se cruza en nuestras vidas, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendés a renovar las fuerzas? Es cuando vos entendés lo que Jesús hizo. Yo cuando pienso en la quinta copa, digo, Señor, es por eso que yo no toco un celular. ¿Cuántos me siguen? ¿Cuántos me siguen? Es por eso que no miro basura en la internet. ¿Cuántos me siguen? Es por eso que no miento, es por eso que vivo limpio, porque pienso, Señor, en esa copa que Dios me iba a hacer tragar. ¿Cuántos están conmigo? Esa copa de ira que Dios me iba a hacer tragar, pero Dios dijo, ¿sabes qué? Se la hice tragar a Él para que vos puedas ser libre. Y eso me hace sentir, digo, Señor, ¿cuánto te debo? Entonces, ¿cómo renovás tus fuerzas? Bueno, mismo Jeremías te lo dice, en Jeremías 15, 16, dice así, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando vos escuchás su palabra y las obedecés en la presión, hay un gozo inefable, dice la palabra de Dios. ¿Sabes que la palabra inefable, no, significa una cosa increíble? Mira, significa maravilloso, incomparable, inexpresable, indescriptible. Escuchá esta palabra porque seguramente no la has escuchado muchas veces. Inenarrable. Inenarrable, ¿qué? Inenarrable, como que no se puede narrar, que no se puede explicar. Extraordinario, indecible. Todas las personas, escúchame bien, que amamos a Jesús y que hemos pasado por la presión y hemos aguantado y nos hemos quedado, conocemos ese gozo inenarrable, ese gozo inexplicable que únicamente el amor de Dios te contagia cuando en el medio del dolor vos te mantenés firme. ¿Cuántos hermanos y hermanas de nuestra iglesia, hermanos, se han quedado en la voluntad de Dios y muchos le han dicho, no puedo creer cómo estás tan firme, tan sólido, tan bien? Y muchos de ellos le han dicho, ¿sabes por qué? Porque tengo a Cristo que tomó la copa por mí y me sostiene en el momento duro de mi vida. Esto trae la ayuda sobrenatural de Dios. Y cuando vos te pones a orar de esta manera y cuando vos le crees a Dios y cuando vos entendés lo que Jesús hizo, en Lucas 22, 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Déjame decirte algo. Cuando Dios sabe que vos estás en la presión, hasta ángeles Dios va a mandar a tu vida para fortalecer tu vida, para que no aflojes, para que no naufragues, para que no abandones, para que no saques los ojos de Jesús. Porque déjame decirte algo, Jesús sabiendo esto, tomó hasta la tercera copa, hasta la copa de la redención, pero no tomó la copa de la protección, porque Él sabía que tenía otra copa que tomar, por vos y por mí. ¿Cuántos me siguen? Y cuando Jesús tomó la copa, déjame decirte lo que pasó. Toda la furia de Dios cayó sobre Él. Entonces Jesús dijo, no, después de tomarla toda, en la cruz dijo, consumado es, está terminado. Y Él eligió ese camino doloroso para que vos y yo pudiéramos experimentar la paz como nunca antes. ¿Cuántos pueden decir amén? Y el mensaje de Jesús, escúchame bien, está vivo entre nosotros hoy. Vos tenías que ver ayer la cara de la gente. Yo te digo la verdad, yo iba contando, iba narrando y yo veía la cara de la gente cuando lo veían a Lucas cayendo al piso, a Mariela corriendo hasta ahí, a los romanos empujando a los fariseos. No, vos tenías que verle la cara a la gente.
la tensión que había en sus rostros, como cuando lo ves, empezás a entender lo que Jesús hizo. Cuando lo ves, empezás a darte cuenta de cuánto el Señor hizo, de cuándo Él decidió tomar la copa. ¿Cuántos me siguen? ¿Viste cómo termina el texto en el versículo 46? Jesús le dijo, descansen ya está todo listo. Ahí viene el que me entrega, despiértense. En otras palabras le dijo, empieza el baile. ¿Me entendés? Este es el momento donde ahora empiezo a tomar la copa de la ira por todos ustedes. ¿Cuántos me siguen? Pero antes de tomar la copa, Jesús ya lo había decidido y lo había ganado en oración. ¿Me entendés? Vos imaginate la presión de Jesús, que es Dios y sabe lo que es la ira de Dios. ¿Entendés por qué estaba sudando sangre? ¿Por qué su vida estaba saliendo toda? Pero por un lado, su resurrección certificó una cosa, que la muerte fue derrotada y que podemos vivir para Dios sin temor. ¿Cuántos pueden decir amén? Hay una cosa maravillosa que hizo el amor de Dios, es que tenemos un evangelio que todos necesitan oír. Entonces, básicamente, escúchame bien, cuando Jesús tomó la copa, Él nos dio un mensaje a nosotros muy, muy tremendo. ¿Sabes cuál es? El mensaje de Dios fue este: vos valés la pena. Vos valés la pena todo el dolor, toda la angustia, toda la ira y toda la muerte que Dios me hizo tragar. Dios lo agarró a Jesús de la nuca y le dijo, tenés que beber. Y Jesús dijo, Señor, no sea mi voluntad, sino la tuya. Y Él tomó la copa y la bebió hasta el fondo para que vos y yo nunca, nunca, jamás tengamos que estar ni cerca del infierno. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, en esta noche mi pregunta es, ¿qué vas a hacer? Porque lo que Jesús hizo por nosotros amerita que nosotros le entreguemos todo nuestro corazón a Él. ¿Cuántos están conmigo? Y que digamos, Señor, si tú tomaste la quinta copa por mí, lo menos que yo puedo hacer es vivir para ti con todo mi corazón. Qué interesante, ¿no? Porque hubo una cosa que ocurrió con los apóstoles, y es que muchas veces el gozo y la alegría se mezclan, ¿no? Y si vos vas a sufrir, es importante que sufras, escúchame bien, no por ser lo que sos, escúchame, no por hacer tonterías. Si vas a sufrir, es importante sufrir por Jesús. ¿Cuántos me siguen? Mira, Primera de Pedro 4, 15 y 16 dice así, si alguno de vosotros, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. ¿Viste que sos un metiche que andás metido en todo? Bueno, cobrás. Cada vez que haces eso, cobrás. ¿Sí o no? Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. En otras palabras, muchos se confunden, hermanos, le echan la culpa a Dios. Déjame decirte algo. Este sufrimiento que viene por tus malas decisiones, escúchame bien, no produce ningún gozo. ¿Cuántos saben, hermanos, que cuando vos sufrís por metido, por malhechor, por hacer las cosas mal, por hacer esto, es tu propia decisión que te lleva a tu propia angustia? ¿Sí o no? Y la Biblia es clara, dice, escúchame, si vas a sufrir, no sufras por hacer las cosas malas, pero sufrir como cristianos produce una química increíble. Entonces, fíjate, qué increíble decir, no puede ser, pastor, lo que vas a leer. Oh, sí, hermano, puede ser, porque este es el milagro de la salvación, que puede hacer que el gozo y el dolor se entremezclen en la vida. Y podés tener gente loca para predicar el evangelio que haga cosas increíbles como esta. Mirá lo que dice la Biblia en Hechos 5, 40 y 41. Agarraron a los apóstoles y los golpearon y los azotaron y los reventaron y los amenazaron. Y dice así, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? ¿Gozosos de qué? De haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa de su nombre. En otras palabras, estos tipos estaban re locos. Salieron del concilio, escuchaban, mirá, yo tengo 15 azotes, vos 14, yo sufrí más. ¿Cuántos me siguen? ¿Qué le pasa a estos? O están locos o descubrieron lo que Jesús nos enseñó en Getsemaní.
que muchas veces el gozo y el dolor se pueden entremezclar en la vida. ¿Cuántos me siguen? Que dicen, y estaban gozosos, me molieron a palos, gloria a Dios. Vos decís, ok, o estaban locos, o estaban bajo la influencia, como le dicen en inglés, ¿viste? Under the influence, te dicen, ¿viste? Estaban bajo la influencia de narcóticos, o descubrieron una verdad maravillosa, que es que el Evangelio muchas veces es la mezcla del dolor y la alegría, de la pérdida y la ganancia, y que aún en el dolor, escúchame bien, en Cristo Jesús podemos encontrar gozo, gracias a que un día Él se tomó toda la copa que nos correspondía a nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Inclina el rostro, cerrá tus ojos. Amén.